¿Qué tal, jovencitos? Buenos días, Edgar, Hilary, Kaylee, Hansel, muy buenos días. Profe, fíjese que Israel se murió. Israel se murió. No, le está hablando desde el cielo. Ah, ok. Hola, profe, soy yo. Ah, ahí andas. Ahí andas con Edgar, Sí, por Dios profe. santo. Bueno, entonces, jovencitos. Usuario, bienvenido. Hola, Hansel. Bueno, entonces, jovencitos, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra actividad. Hoy nos corresponde entonces trabajar otra clasificación periódica. Dile al profe que ya me voy a conectar. Vamos, bueno. Entonces, vamos, como les decía, vamos a trabajar entonces otra clasificación periódica y hoy nos toca hablar de la importancia de los elementos. Entonces, la tabla periódica también nos indica qué elementos son de mayor importancia biológicamente, ¿verdad? Eso nos indica también la tabla periódica. Porque hay elementos, ¿verdad?, que son importantes biológicamente y hay elementos que son importantes económicamente. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, hoy de la importancia de los elementos, pero vamos a hablar de la importancia biológica de esos elementos. Entonces, la tabla periódica, ¿verdad?, va a estar dividida en dos grupos, ¿verdad? Bueno, casi tres grupos. Entonces, tenemos los elementos que son los más importantes biológicamente, que se les va a llamar elementos representativos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, entre los elementos representativos, podríamos hablar del hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno. Porque el hidrógeno y el oxígeno, por ejemplo, son muy importantes para la vida porque el hidrógeno y el oxígeno forman lo que es el agua. Ustedes me decían la vez pasada, ¿verdad? Que el agua, su fórmula química es H2O, porque nos indica, ¿verdad? Que está formada por hidrógeno y está formada por oxígeno. Entonces, biológicamente, el hidrógeno y el oxígeno forman el agua y sin agua no podemos nosotros subsistir, ¿verdad? Hablábamos la vez pasada, por ejemplo, cuando hablábamos de nutrición, hablábamos, ¿verdad? Que sin agua, ¿verdad? Sin beber agua, tal vez podemos aguantar unos 3 o 4 días únicamente, ¿verdad? Sin tomar nada de agua, podríamos aguantar unos 4, 5, 6 días, pero después nos podría dar deshidratación y la deshidratación nos puede llevar a la muerte. Entonces, es muy importante para un ser humano o para un ser vivo, sea el ser vivo que sea, ¿verdad? Necesitamos consumir agua. ¿Verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en África, por ejemplo, los animales tienen que caminar una gran cantidad de terreno para poder encontrar nacimientos de agua y así saciar su sed, ¿verdad? Entonces, los animales, las plantas, los seres humanos, dependemos entonces del agua. Y el agua es hidrógeno con oxígeno. Entonces, a esos elementos se les va a llamar elementos representativos, ¿verdad? Y nosotros en la tabla periódica los vamos a reconocer porque tienen una letra y un número, ¿verdad? Por ejemplo, a estos elementos representativos vamos a decir, ¿verdad? Que están entonces
en el grupo A de la tabla periódica. Entonces, si ustedes ven su tabla periódica, aquí en la parte de arriba dice, por ejemplo, 1A. O sea, aparece, la vez pasada creo que Israel era el que me decía IA, ¿verdad? Pero no es IA, sino que es entonces 1A, ¿verdad? Es entonces la columna número 1 o la familia número 1 del grupo A o de los elementos representativos. Después, ¿verdad? La otra columna dice 2A, que sería entonces el segundo grupo de los elementos representativos. Después, del otro lado de la tabla periódica, dice, por ejemplo, 3A, después dice 4A, y así, ¿verdad? Vamos a encontrando entonces todos aquellos elementos que pertenecen a la familia A, ¿verdad? O al grupo A, o a los elementos representativos. Y vamos a llegar hasta el que dice 8A, que también se le puede llamar gases nobles, ¿verdad? Entonces, todos aquellos elementos que tengan la A son de mucha importancia biológica para el ser humano, para los seres vivos. Por ejemplo, si habláramos del oxígeno, solo del oxígeno, el oxígeno entonces es lo que nos permite respirar, ¿verdad? Entonces nosotros inhalamos aire, pero del aire aprovechamos entonces el oxígeno. Ese oxígeno se va en nuestra sangre. Todas nuestras células necesitan oxígeno para poderse desarrollar, para poderse mantener y para poderse dividir, ¿verdad? Entonces necesitamos al elemento oxígeno. Respiramos oxígeno. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes que podríamos estar sin respirar? Pues máximo como unos 10 minutos. Correcto, muy bien, Pero Hans. alguien experto. Para alguien experto. Yo, por ejemplo, yo si me tapo la nariz y la boca y... Como nosotros aguantamos solo como 2 minutos y nos morimos. Sí, correcto, excelente, sí, ¿verdad? Nosotros no aguantamos mucho tiempo la respiración, ¿verdad? Entonces necesitamos el oxígeno para vivir, ¿verdad? Entonces el oxígeno es lo que nos mantiene entonces respirando. Respiramos nosotros oxígeno. Bueno, también, por ejemplo, tenemos el elemento carbono. El elemento carbono forma parte, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Lo podemos encontrar, decíamos la vez pasada, en los azúcares, en los carbohidratos, en los lípidos, en las proteínas, ¿verdad? Podemos encontrar entonces el elemento carbono. El 18% de nuestro cuerpo es entonces carbono, ¿verdad? Entonces es muy importante biológicamente. Toda la materia orgánica entonces, ¿verdad? Los árboles, los animales, las plantas, los microbios, todos estamos hechos a base de carbono. O sea que el elemento que más o menos mantiene la vida es el elemento entonces carbono. Y así podríamos hablar, ¿verdad? De muchos elementos, y esos elementos entonces son elementos muy importantes biológicamente. Sodio, magnesio, potasio, calcio, ¿verdad? Azufre, cloro, flúor, son entonces elementos que son del grupo A o elementos representativos, que son los más importantes biológicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el grupo A. Y después tenemos entonces a los elementos del grupo B. ¿Sí, Edgar? Profe, disculpe si me salí, pero es que se le acabó la carga a mi compu. Ah, bueno, no hay pena, Edgar. Entonces, les decía, ¿verdad? Que el grupo A son entonces los elementos más importantes biológicamente.
Ahora, los elementos del grupo B son importantes también, pero económicamente. Por ejemplo, acá en el grupo B, que vamos a llamar los elementos de transición, están entonces los elementos que son considerados, ¿verdad? Que son caros y que son importantes económicamente. Nosotros, por ejemplo, aquí vamos a encontrar al elemento oro, por ejemplo. Decíamos la vez pasada, ¿verdad? Decíamos la vez pasada que el oro, por ejemplo, es el patrón que se utiliza para la moneda, ¿verdad? Si nosotros tenemos La profe, un ya quetzal, reviví. que ya fue muy bien Israel, si nosotros tenemos un quetzal, ese quetzal va a estar respaldado por el oro que tiene guardado el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Para poder entonces mantener a su economía. Si tenemos 100 quetzales, esos 100 quetzales están respaldados también por el gobierno de Guatemala en el patrón oro, ¿verdad? Así se llama este patrón. Tenemos entonces plata, que es otro elemento que es caro, ¿verdad? Y que se utiliza para muchas cosas. El hierro, el cobre, el zinc, el níquel, es entonces, son elementos que son importantes económicamente. Guatemala, por ejemplo, Guatemala es uno de los países que mayor cantidad de níquel provee al mundo. Hay minas de níquel, por ejemplo, en Izabal, bueno, Puerto Barrios o Livingston. Izabal tiene mucho de lo que es minas de níquel, al igual, ¿verdad? Que Petén y las Verapaces son ciudades que tienen mucho elemento níquel. Guatemala también tiene oro, tiene plata, tiene cobre, ¿verdad? Nosotros tenemos minas de estos minerales acá en Guatemala. Por ejemplo, había una mina que estaba siendo explotada por una empresa canadiense que se llamaba Montana Exploradora, y esa mina estaba en San Marcos, ¿verdad? Se llamaba Mina Marlin. Y así, no sé si ustedes han visto en las noticias que muchos grupos de Guatemala, ¿verdad? Se oponen a la minería porque trae mucha contaminación, ¿verdad? Entonces, eso Sí, señor, sería, porque está muy roto. ¿cómo? Porque los mineros están rotos. Los mineros están rotos. No, la minería atrae mucha contaminación, ¿verdad? Utilizan, por ejemplo, grandes cantidades de agua, la toman de un río, la utilizan, la regresan al río, pero ya la regresan contaminada, ¿verdad? Con algún mineral o con algún material. Entonces, lógicamente, genera mucha contaminación. Por ejemplo, erosiona, ¿verdad? O sea, ya bota árboles, escarba, entonces se hace mucha erosión, se levanta mucho polvo, se desertifica la zona, o sea, se vuelve desierto alrededor de donde está una mina, ¿verdad? Entonces, por eso Guatemala no quiere que se explote, por ejemplo, a cielo abierto las minas. Sí hay minas artesanales, ¿verdad? Donde van las personas escarbando en la tierra, pero esa mina genera menos contaminación que la minería a cielo abierto. Entonces, los elementos, ¿verdad? Los elementos del grupo B se les van a llamar elementos de transición y son entonces elementos no de importancia biológica, sino que de importancia económica, ¿verdad? Hay elementos como el platino, por ejemplo, que es más caro que el oro, ¿verdad? Entonces, así tenemos estos elementos. Bueno, entonces vamos a reconocer nosotros a los elementos del grupo B porque también van a tener una letra y un número, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me aparece la columna 1B, aquí me aparece la columna 2B y así, ¿verdad? Me aparecen entonces las columnas películas 3D. que tienen exactamente, que tienen, ¿verdad? Un número y una letra, 3B, 4B
Y así, ¿verdad? Tenemos entonces las familias del grupo B. Entonces aquí se llaman elementos de transición, ¿verdad? Así se llaman. Y las dos filas de abajo de la tabla periódica siempre, ¿verdad? Las dos filas de abajo tienen nombres diferentes y las dos filas de abajo se llaman entonces elementos de transición interna, ¿verdad? Así se llaman. Entonces, vamos a tener elementos representativos, elementos de transición y elementos de transición interna. Bueno, entonces eso era el tema del día de hoy. Vamos a pasar a los ejercicios Adiós, otra vez. profe. No adiós. Sí, adiós, porque no, profe. no, Adiós. todavía no me voy. Vamos a pasar Ahí entonces, el lunes. vamos a pasar a los ejercicios, ¿verdad? Entonces tenemos los siguientes ejercicios. Tenemos 10 elementos, ¿verdad? Y vamos a decir si es representativo, si es de transición o si es de transición interna, ¿verdad? Entonces vemos el elemento calcio, por ejemplo, y vamos a ver, ¿verdad? Del elemento calcio en dónde está colocado en la tabla periódica, ¿verdad? Si está colocado en una columna que diga 1A o 2A o 3A o 4A, o sea que tenga un número y la letra A, entonces sería un elemento representativo. O si está colocado en una columna que tenga un número y la letra B, entonces sería de transición. O si está colocado en las dos filas de abajo de la tabla periódica, que sería entonces elementos de transición interna. Entonces busquemos el calcio y me dicen por favor si es un elemento representativo, si es un elemento de transición o si es un elemento de transición interna. El calcio es el calcio. Rafael es boom. Eres un boom y red. Y tenía abierto el Google. No, hombre, tenés que tener Eso tu le tabla pasa periódica. por no tener la tabla periódica. Correcto. Bueno, busquemos el calcio entonces y ven en qué columna aparece de la tabla periódica. Ajá, profe, en el grupo IA. En el grupo 2A, ¿verdad? Entonces, como Ajá, profe. aparece en el grupo 2A, es un elemento representativo, ¿verdad? Va a ser entonces un elemento representativo. Y así vamos a ir viendo cuáles serían entonces los diferentes tipos de elementos, ¿verdad? Si tenemos elementos de transición, elementos representativos o elementos de transición interna, ¿verdad? Si está en el grupo A, es entonces un elemento representativo, ¿verdad? Si está en el grupo A. Si está entonces en el grupo B, es un elemento de transición, ¿verdad? Y si está en las filas extras, entonces se llama elemento de transición interna. Ahí está. Bueno, sigamos pues. El silicio lo recuerdo, pero no sé dónde. Encontré el silicio, profe. Está en el grupo B. Ajá, que boom. Profe, encontré el silicio.
Ya me los recreo. Sí. Ya con ustedes está lloviendo. Conmigo no, conmigo falta. Está soleado ya con vos. No. Yo tampoco. Jaja, por booms aquí conmigo está lloviendo solo. ¿Qué? La casa le está nublado. El calcio era un elemento representativo. El silicio, dígame por favor, ¿qué tipo de elemento es? Es del grupo B, No, no de es del venado. no es el grupo B. Veamos bien dónde está el silicio y veamos bien qué dice en la parte de arriba de la columna, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar nosotros las letras que están hasta arriba de la columna donde está el silicio. Es IVA. Ajá, va, es IVA. Bueno, entonces dice así, ¿verdad? Dice así. Iba al baño. Ajá, dice así en la columna, ¿verdad? Entonces, eso no es que diga IVA ni al baño, sino que eso me dice ese número IB es entonces el número 4 en números romanos, ¿verdad? Entonces tenemos un número romano y tenemos una letra para indicar a qué grupo es. Ah, profe, no sabía que Entonces, esos eran los números romanos que eran. Yo pensaba que eran así cosas científicas, así díceros. ajá, no, pero sí es una cosa científica, ¿verdad? Que está relacionado con la columna. Entonces, ahí me está diciendo, ¿verdad? Que el elemento está en el grupo 4, o sea, en la columna 4 del grupo A. Esto me dice, ¿verdad? Es la familia 4A. Entonces, va a ser del elemento, va a ser un elemento representativo porque tiene o pertenece al grupo A. Por ejemplo, el calcio decía, ¿verdad? La columna entonces 2A. Entonces, al tener la columna 2A, significaba entonces que era un elemento representativo, ¿verdad? Porque Profe, tenía yo el sigo 2 y la confundida. A. ¿Cómo? Ah, profe, nada. Que nada, hombre. Bueno, Nada, entonces, profe. el fósforo, no sé si ya encontraron el fósforo, jovencitos. Profe, está cerca del silicio. Correcto, Es ¿en va, qué columna está? Es va. Bueno, va. entonces es la columna 5A y por ser también del grupo A, entonces es un elemento representativo, ¿verdad? Entonces, el silicio, Profe, cuarto A. el iridio es vi con 3 I. ¿Cómo así? Vi, así, a ver, 5, a ver, 4, de 5, Ah, 6, ya. 8. Es 8, profe, es el 8 el Ajá, número. correcto. Va. El iridio, entonces, dice entonces, BI, dice el compañero así, entonces es la 8, pero pertenece a la 8B, ¿verdad? Ahí no dice B, pero si ustedes se dan cuenta, está rodeado de todo lo que dice B. A la derecha dice 1B, a la izquierda dice 7B, entonces el iridio Profe, es... el Shannon dice vía. Ajá, entonces Es un dice, corte. es un elemento de transición. Va. El xenón dice Israel que dice BA. Bueno, así, ¿verdad? Entonces, Sí. esto es la columna 8A. Entonces, la columna 8A también son elementos representativos, ¿verdad? Y así nosotros vamos a ir colocándole a qué familia pertenece o a qué grupo pertenece y cómo se llama ese grupo, ¿verdad? Ok, profe. Yo Cromo. estoy buscando el cromo. No, profe, ese todavía. Voy a encontrar el oxígeno. Muy bien, el oxígeno, ¿qué dice el oxígeno? Es vía. Es vía, bueno, entonces es la columna 6A, ¿verdad? Entonces también el oxígeno es un elemento representativo.
Muy bien, Israel. Y el Prometeo es Ujú. V. Con 3 I. Prometeo. No, el Prometeo. Sí, profe. Es V. No. ¿Por qué no, profe? El Prometeo, por ejemplo, está en las dos filas de abajo, ¿verdad? Entonces, las dos filas de abajo no representan ni elementos del grupo A ni elementos del grupo B, ¿verdad? Sino que son filas extras, que sería entonces un elemento de transición interna. O también se les puede llamar tierras raras, ¿verdad? También se puede llamar de esa manera. Entonces puede ser transición interna o puede ser también tierras raras. El rubidio ya lo había visto. Ay, profe, encontré el bromo. Ajá. El bromo es vía. Con 2 I. Ah, bueno, correcto. Entonces el cromo es bueno, 7A. Entonces el bromo es un elemento también representativo. Había visto el rubidio, pero ya no me acuerdo dónde estaba Francisco Radio. Soba y se- Oberón, radino, polonio, plomo, indio, aluminio. No sé, lo voy a decir cuando encuentre, profe. Profe no está en B con 3 I, V y luego B, ¿Cuál? Perdone. el rubidio. El rubidio. No, No. el rubidio está en otro lado, ¿verdad? Vean en la parte de hasta arriba de la columna donde está el rubidio y ahí va a aparecer su grupo, ¿verdad? Va a decir un número y una letra. Ah, No, Bueno, el rubidio, por ejemplo, ¿verdad? ya, El profe, ya rubidio lo dice... vi. Está en la AI, I, Exactamente. Está entonces en la columna 1A. Entonces no digan así, ¿verdad? IA no, o B, no, sino que estamos en un número, ¿verdad? Es un número romano y una letra, pero sí es IA, o sea, 1A, y es entonces un elemento representativo. Ya solamente les falta el cromo para terminar, entonces véanme. profe, el cromo no lo encontré. Ah, ya lo encontré. Yo viste que no he encontrado. Es VIP. Correcto, es Eso que la B no sé cuál número es. ajá, es la 6B. No, es que lo que Ah, pasa es que la B no es ningún número, ¿verdad? La B representa el grupo, igual que la A. La A profe, me representa he el engañado. grupo y la B de burro, la B grande representa entonces lo que es el grupo, ¿verdad? Entonces, estos elementos son elementos de transición, ¿verdad? Y ahí está, así vamos a completar los ejercicios cuando me indiquen que los clasifique de acuerdo a la importancia del elemento. Entonces, los elementos representativos son importantes biológicamente. Los elementos de transición son importantes económicamente y los ejercicios de transición interna son importantes científicamente, porque la mayor cantidad de elementos de transición interna son hechos por el hombre, ¿verdad? Entonces son muy importantes desde el punto de vista científico. Bueno, entonces, jovencitos, ahora sí, ya terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase, que sería el día de mañana, creo yo. No, profe, mañana no tenemos clases. Mañana no tienen clases, exacto. Entonces nos vamos a ver hasta el día martes de la otra semana. Que tengan Entonces, feliz día. profe, que pase feliz fin de semana. Gracias, Nos vemos. igualmente. Chao. Adiós, jovencitos. Adiós. Adiós, profe. Adiós, Adiós, profe. Hansel. Adiós, joven.